Muy buenos días para todos. Comenzamos ya un nuevo Pampero TV, el primero de esta semana, como siempre, desde Trenquelauquen para todo el país. Estos son nuestros títulos de hoy. Resistencia a los antiparasitarios. Se requieren controles exhaustivos para atender un problema actual de la ganadería que puede traer graves consecuencias. Créditos para La Pampa. Detalles del anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre tasas de crédito subsidiadas para productores ganaderos. Control de buques y aviones. El SENASA fiscaliza el tratamiento de residuos generados en embarcaciones y aviones provenientes del exterior. Y en minutos, nada más, en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. 1,5 metros de humedad en el suelo nos está indicando las condiciones que nosotros tenemos para sembrar un piso, para poder sembrar el trigo. Nos estaríamos asegurando un rendimiento alrededor de los 30 quintales si tenemos 1,5 metros de profundidad de humedad. Bien, para ir comenzando la mañana y esta semana vamos a ver cuál es el clima aquí en nuestra ciudad. La temperatura actual en Trenquelauquen, 7 grados, una sensación térmica de 5 grados, cielo algo nublado, humedad 93%, presión 1000.7 hectopascales, viento noroeste a 8 kilómetros por hora con ráfagas de 21 kilómetros por hora. La máxima prevista para hoy, para este lunes, comenzando la semana, 20 grados por la tarde. Ya para ir transitando la información, algo de lo que ya estuvimos hablando días anteriores aquí en Pampero TV es que el jueves próximo en el Teatro Gran Rex en Buenos Aires se realizará el Foro Internacional El Clima está cambiando, y uno de los temas que se abordará justamente es cuáles son los principales desafíos para reducir los efectos de cambio climático aquí en Argentina. El cambio climático se refiere a toda modificación en las condiciones del clima de nuestro planeta. Es un proceso natural el que el planeta Tierra ha sufrido en varias ocasiones a lo largo de su historia. La película La Era del Hielo lo retrata, periodos de enfriamiento y periodos de calentamiento. Ahora estamos teniendo un cambio climático que ya no es solo por causas naturales, y gran parte de los desastres que están ocurriendo, la mayoría diría yo, son debido a la mano del hombre, porque se expone más, por ejemplo, a las inundaciones en zonas costeras. El 75% de la población mundial vive cerca de ríos o arroyos o mares. Entonces crece el nivel, más riesgo de inundaciones. Las ciudades han dejado de tener permeabilidad a las lluvias, totalmente tapadas de cemento. El agua que antes escurría por las calles de tierra ahora corren por el asfalto. Bueno, en esa parte el hombre tiene gran parte de responsabilidad en aumentar su vulnerabilidad a este tipo de eventos. Lo importante, por ejemplo, para Argentina, más allá de que no seamos grandes emisores de gases de efecto invernadero, está relacionado con la producción de alimentos y la generación de gases de efecto invernadero que tiene asociada esa producción de alimentos. Y particularmente el sector agropecuario va a tener que adaptarse, va a tener que evolucionarse. Por eso es interesante lo del foro, ¿no? Para entender hacia dónde podemos ir, qué es lo que tenemos que hacer, porque otros países van a poner limitaciones, por ejemplo, a los alimentos que no tengan una determinada huella. Y bueno, ahí está el gran reto, producir una mayor cantidad de alimentos de forma sustentable, cosa de que la emisión de gases de efecto invernadero sea la mínima o la lógica. Los estados son los que tienen que regular las políticas estratégicas para reducir las emisiones y convertir, por ejemplo, lo que es hoy energía sucia, por llamarla de alguna manera, en energías limpias y renovables. Mayor cantidad de uso de energía solar, eólica. Son políticas de estrategia a largo plazo que en algunos casos pueden ser más costosas, en otros no, pero que indudablemente van a dejar un beneficio.
Y lo importante ahora es adaptarse y comenzar ya con la adaptación al cambio climático, porque estamos todavía en un momento en el cual la adaptación al cambio climático es relativamente económica. Si dejamos que todo evolucione y que el cambio climático avance, para mal, la adaptación va a ser más costosa en términos económicos y sociales. Vamos a ver cuál fue el ingreso en esta mañana al mercado de Liniers. Entraron 1.102 bovinos que fueron trasladados en 24 camiones. En los últimos datos disponibles entraron 7.824 bovinos. El valor índice del novillo para arrendamiento es de 17,84. Novillos de consumo de 15 a 20 pesos el kilo. Pesados de 16 a 18,10. Regulares de 12,50 a 20,50. Overos negros de 11 a 20 pesos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes. Novillitos de 15,50 a 22 pesos el kilo. Vaquillonas de 12,20 a 22. Terneros de 14,02 a 23 pesos el kilo. Vacas buenas de 5,50 a 18 pesos el kilo. Vacas conserva buena de 6,90 a 11. Toros buenos de 10 a 17 pesos con 20 centavos el kilo. Haciendo un análisis de oferta y demanda sobre la semana pasada en el mercado de Hacienda de Liniers, se caracterizó por negocios que se desarrollaron de manera ágil para los distintos lotes de las variadas categorías. La excepción fue la tercera jornada de trabajo, donde la oferta no estuvo a la altura de las necesidades de los adquirentes, pero sí la calidad encerrada fue destacada. Para concluir la semana, los negocios se dieron en un marco de sumo interés y firmeza dentro de valores que se sostuvieron con respecto a los valores negociados en jornadas anteriores. Solamente los novillos se llevaron una utilidad de 20 centavos por kilo. Continuamos hablando sobre ganadería y un problema actual en la ganadería que acarrea graves problemas y que es de difícil percepción para los productores, es la existencia de parásitos justamente resistentes a los antiparasitarios. Lo vemos. Los animales que sufren el efecto de los parásitos pueden perder entre 20 y 30, 40 kilos, ya cuando hay casos clínicos de la enfermedad. Y por eso la mayoría de los productores sabe que el control de los parásitos es una cosa necesaria. Sin embargo, en los últimos años comienza a aparecer un problema que es bastante difícil de detectar a simple vista, y es el tema de la eficacia de los controles antiparasitarios. Dicho de otra manera, es el diagnóstico de parásitos resistentes a los antiparasitarios más comúnmente utilizados. Si bien existen un centenar de marcas comerciales, en el mercado existen 3 principios activos. El problema se debe a la continuidad en el tratamiento con las mismas drogas. En la mayoría de los casos no es apreciable a simple vista. Necesitamos tener el apoyo, digamos, del diagnóstico veterinario, básicamente del diagnóstico del nivel de parasitosis, que se hace en una prueba que es bastante conocida por los veterinarios y por parte de los productores, que es los huevos en materia fecal. Eso nos da idea, digamos, básicamente de qué pasa después de que los animales han sido desparasitados, y es una medida bastante aconsejable para saber la eficacia. Evidentemente, después de los tratamientos, cuando la eficacia es buena, deberían desaparecer los huevos de la materia fecal. Sin embargo, con el hecho de que existan parásitos resistentes, parte de esos parásitos sobreviven y dejan remanentes de huevos que nos dan ese tipo de diagnóstico. El momento ideal para hacerlo es durante el invierno, y en los animales jóvenes, que son los que soportan, digamos, el mayor desafío de parásitos durante el primer otoño e invierno. Ese es el mejor momento para hacerlo. Se puede hacer fácilmente tratando de recolectar muestras de animales en el momento de desparasitar
y 2 semanas después volver a hacer un muestreo para saber, digamos, cómo se produjo el proceso de reducción de huevos en la materia fecal. Esa es una técnica muy aconsejable y recomendable para los productores. La presidenta de la Nación anunció una nueva línea de crédito para los productores ganaderos de la provincia de La Pampa. Este anuncio se realizó en Santa Rosa en su visita la semana pasada. El Gobierno Nacional presentó una nueva línea de créditos para pequeños y medianos ganaderos pampeanos en la visita de la Presidenta de la Nación a Santa Rosa, capital provincial. Esta nueva línea de créditos para productores ganaderos estará financiada en 6 puntos por el Ministerio de Agricultura de la Nación, 2,5 puntos por el Gobierno de La Pampa y 1,5 puntos por el Banco de La Pampa, anunció Cristina Fernández de Kirchner. El principal objetivo de la nueva línea de créditos será beneficiar a alrededor de 500 pequeños y medianos productores, empresas y cooperativas agropecuarias que se dediquen a ganadería bovina, porcina, ovina, aviar y otras especies cárnicas. Las condiciones del financiamiento contemplan un plazo de 5 años para inversiones y 12 meses para capital de trabajo y un periodo de gracia para inversiones de 18 meses. Vamos a repasar los valores de cierre para las monedas y bolsas. El dólar cerró para la compra en 8 pesos con 980 milésimas y en 9 pesos con 80 milésimas para la venta. El euro para la compra cerró en 10 pesos con 100 milésimas y en 10 pesos con 700 milésimas para la venta. Las bolsas, tanto Merval, Bovespa y Dow Jones, tuvieron un cierre positivo de 1,95%, 1,46% y 0,25% respectivamente, en tanto que Nasdaq y Nikkei tuvieron un cierre negativo de 0,69% y 0,31% respectivamente. Y ya a poquito de comenzar el nuevo mes, en julio se incrementará un 30% el mercado de divisas para operaciones del mercado interno. Los sectores demandantes de divisas para operaciones de importación tendrán un mayor acceso al mercado de cambios desde el mes próximo. El abastecimiento de divisas se incrementará en alrededor de un 30% para distintos sectores y la asignación de este monto entre los sectores demandantes de divisas será definida por el Ministerio de Economía, informó la agencia Telam. La decisión fue adoptada por el presidente del Banco Central, Alejandro Banoli, y el ministro de Economía, Axel Kicillof, quienes tomaron en cuenta la estabilidad que se verifica en el mercado cambiario y el fortalecimiento del nivel de reservas para resolver la ampliación del monto disponible para los sectores importadores. La decisión tomada por el Gobierno Nacional permitirá garantizar el proceso de inversión de importantes sectores de la producción. Hacemos nuestra primera pausa en esta mañana de Pampero TV y ya volvemos con más información. Hallazgo y avance. Científicos argentinos ampliaron el conocimiento genético de la planta de la yerba mate. Cristal Salón de Fiestas, casamientos, 15 años, aniversarios, cumpleaños, bautismos, reuniones empresariales, fiestas de fin de año. Vení a visitarnos, Quintana 125, segundo piso, teléfono 02392 1552 48 48. ¿Estás pensando en algo que te permita hablar, chatear y whatsappear, eh? Un buen smartphone. ¿Qué tal un préstamo muy personal? Préstamos muy. Sí, préstamos muy. Efectivo para lo que quieras. Préstamos muy. Solicitalos en Favacard. Muy. Préstamos muy. La seguridad de la vía pública es un compromiso de todos. Dicen que para conocer a una persona se la conoce manejando. Así se conduce en la vida. ¿Cómo conducís vos? Respetar las normas de tránsito. Además de un gesto solidario, es ley. Vos hacés el cambio. Municipalidad de Trenquelauquen. Gestión Feito.
Bono colaboración Club Atlético Trenquelauquen. Premios mensuales de 8.000 pesos. Sorteo pago contable. Continuamos en esta mañana de Pampero TV. 7 grados la temperatura actual aquí en nuestra ciudad, con una sensación térmica de 5 grados aquí en Trenquelauquen. Recuerden que la máxima prevista para hoy, para esta tarde, es de 20 grados. Nosotros continuamos con la información en esta mañana de Pampero TV. Y el trigo es utilizado como cultivo en las rotaciones justamente de los cultivos para incorporar nutrientes en el suelo, y porque es un muy buen eficiente en el uso del agua, y también lo que permite mejorar la retención de la misma en los suelos arenosos de Córdoba. La agencia La Carlota viene haciendo ensayos de trigo desde hace mucho tiempo. A su vez, este año vamos a contar con los ensayos de la estación experimental aquí en La Carlota, donde va a haber aproximadamente 60 variedades de trigo en 2 épocas de siembra. Primero que nada tenemos que conocer cuál es nuestro nivel de humedad en el suelo y la fertilidad del lote, para lo cual hay que hacer un muestreo, conocer los niveles de nitrógeno que tenemos en el suelo, y lo que nos falte se lo agregamos con fertilización nitrogenada. Para hacer 1 tonelada de trigo, o sea 10 quintales, nosotros necesitamos 30 kilos de nitrógeno y 5 kilos de fósforo. En cuanto a la humedad, el cultivo de trigo se va a desarrollar en una estación seca. En los meses de invierno en la zona no llueve, entonces el cultivo se va a lograr con el agua almacenada en el perfil del suelo que cayó durante los meses anteriores al cultivo, o sea, todas las lluvias que cayeron en marzo y en abril y que están guardadas, por decirlo de alguna forma, en el suelo. El trigo es muy eficiente en el uso del agua. Por cada milímetro que tenemos hasta el 1,5 metros de profundidad del suelo, el trigo nos está haciendo entre 10 a 13 kilos de grano. Entonces, 1,5 metros de humedad en el suelo nos está indicando las condiciones que nosotros tenemos para sembrar un piso, para poder sembrar el trigo. Nos estaríamos asegurando un rendimiento alrededor de los 30 quintales si tenemos 1,5 metros de profundidad de humedad. Repasamos las últimas cotizaciones en el mercado de cereales, en los valores disponibles para la soja, 1.950 pesos la tonelada, maíz 830, trigo 1.250, girasol 2.390. En los valores de pizarra para la soja, en el puerto de Rosario 1.950 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 1.970. El maíz en el puerto de Rosario 845 pesos la tonelada, en Bahía Blanca se mantuvo estable en los 880 pesos la tonelada. El trigo en Rosario también se mantuvo estable en 1.250 pesos la tonelada, y el girasol en ambos puertos, tanto en Rosario como en Bahía Blanca, se mantuvo estable en 1.890 pesos la tonelada y 1.660 pesos la tonelada respectivamente. Pasamos a los mercados futuros. Los principales commodities agrícolas finalizaron la semana en el mercado de Chicago con una marcada tendencia positiva, tanto en el mercado de Chicago como en la referencia local de Buenos Aires. En la rueda del viernes, la soja operó en Chicago con variabilidad debido a tomas de ganancia para los contratos cercanos, pero con saldo positivo por las lluvias que afectan a las regiones productivas. En Buenos Aires, la oleaginosa cerró en alza, pero con cifras menos marcadas de acuerdo al mercado de referencia internacional. El maíz también cerró en alza. Hubo en Chicago coberturas muy activas para cereal que se sumaron a las malas condiciones de siembra demorada por exceso de lluvias. En el mercado a término de Buenos Aires, las posiciones se ajustaron en alza. El trigo completó la tendencia alcista del mercado internacional con importantes ganancias en la última rueda, con buena cobertura exportadora para los contratos. La cosecha se encuentra restringida por las precipitaciones que además restan calidad por lavado de proteínas.
La Federación Agraria anunció que mañana realizará una jornada de protesta para solicitar medidas diferenciadas para los pequeños productores, entre ellas la inclusión de asistencia y precio sostén para las economías regionales, la ampliación de la segmentación de retenciones para agricultores y la actualización de escalas en impuestos a las ganancias y también bienes personales. Pasamos a otro tema. El SENASA fiscaliza el tratamiento de los residuos generados en buques y aviones provenientes del exterior con el objetivo de prevenir que ingresen plagas y enfermedades al país. Soy Alejandro Soto, trabajo en SENASA, específicamente en el Plan Nacional de Residuos Regulados provenientes del exterior. En este caso estamos en el puerto de Buenos Aires supervisando la descarga de residuos de un buque de pasajeros y SENASA se encarga de controlar todos los buques que arriban al puerto de Buenos Aires. En la temporada de cruceros entran en el puerto de Buenos Aires 110 buques de pasajeros en el lapso que va de noviembre a fin de marzo. Estos buques traen aproximadamente 2.200 pasajeros en promedio y 735 tripulantes. Los buques que efectúan descarga de residuos descargan aproximadamente entre 25 y 30 metros cúbicos de residuos por vez. De los 110 buques que arriban de pasajeros, aproximadamente el 55% efectúa la descarga en el país. Los demás efectúan la descarga en otros puertos. Están realizando la descarga de los residuos del buque de pasajeros que fueron previamente clasificados y embolsados para su descarga segura. La empresa lo que hace es trasladar desde el crucero hasta la batea que tenemos ahí y desde ahí luego se lleva a la planta de tratamiento. En esta última parte de la colecta de residuos tenemos la cubierta de los mismos para otorgar seguridad en el transporte y el precintado de la lona para otorgar trazabilidad de la colecta de residuos desde el puerto hasta la planta de tratamiento. El objetivo del Plan Nacional de Residuos Regulados es fiscalizar y supervisar los residuos provenientes del exterior. En el caso de los buques, los inspectores de SENASA hacen una supervisión y control de los residuos que se encuentran a bordo, donde hay que ver tanto la clasificación como el acondicionamiento de esos residuos. Y en lo que respecta a los alimentos, se supervisa el buen estado de los mismos y que tengan su certificado de origen. Recuerden que todas nuestras notas pueden volver a verlas en YouTube. También nos encuentran en Facebook, en Pampero TV, donde pueden dejar sus comentarios, sus saludos y también contarnos desde qué lugar del país nos están mirando. Especialistas del INTA, el CONICET y de la Universidad Nacional de Misiones identificaron los genes de la yerba mate. Esto marca un hito en el mundo y también permite desarrollar cultivares con mejores y mayores rindes, entre otras cualidades. En este proyecto participó la Universidad Nacional de Misiones, el INTA, el CONICET, y se llevó a cabo entre estas instituciones buscando aportar, que cada una aportara los conocimientos que pueda integrar y tratando de dar el primer paso que pudiera dar arranque a un futuro de mejoramiento, a un futuro de perspectiva para el tema de la yerba. La importancia que tiene los resultados de este proyecto primeramente permiten dar, como decía hoy, el paso inicial que permite o da la posibilidad de plantear un proyecto genoma argentino que permita avanzar sobre esta especie prioritaria para la provincia de Misiones y que va a permitir dar un puntapié inicial a lo que viene posteriormente, que es la secuenciación del genoma. En el GenBank, donde se anotan todas las secuencias genéticas de las especies, solamente había 80 genes. Con este estudio nosotros inscribimos
23.824 genes de yerba mate, cosa que nunca se había hecho a nivel internacional. Lo que se hizo fue extraer ARN de la progenie 538. El ARN es la expresión de los genes que están activos en un determinado momento cuando se extraen. Este ARN se purificó, se consiguió un 99% de pureza, que es algo muy raro en la extracción de ARN, pues siempre está contaminado con otros productos, y se mandó a secuenciar en Estados Unidos. Contar con estos datos tiene muchísima importancia porque se acelerarían la mejora genética. Son herramientas que se pueden utilizar para aplicar a mejora. Por ejemplo, queremos o necesitamos una planta que sea resistente a una determinada plaga. A través de marcadores moleculares vamos a poder determinar si una planta es, por ejemplo, resistente o tolerante a la sequía, a la helada, a una determinada plaga. Entonces, marcándolos, haciendo el estudio molecular, nosotros podemos decir, bueno, le podemos decir al productor, esta planta usted la puede plantar bajo estas condiciones y va a ser tolerante o resistente, por ejemplo, a la helada. Llegamos al final de este Pampero TV. Nos encontramos como todos los días mañana a partir de las 6 de la mañana. Gracias a todos por acompañarnos y que tengan todos un muy buen día.